Si en los videos anteriores hablamos de la carrocería del auto como su cuerpo, en este video podríamos hablar de la estructura como si fuera el esqueleto del mismo. La estructura de un auto consiste en un armazón conformado por piezas resistentes unidas, cada una de estas pensadas para resistir los diferentes esfuerzos a lo que es sometido el vehículo, que íntegramente forman un cuerpo rígido que le brinda solidez a la carrocería, soporta todos los componentes mecánicos y a los pasajeros, además de brindarle la seguridad necesaria en el caso de una colisión. Según cómo se fabrican los chasis, podemos clasificarlos en distintos tipos. Chasis tubular de largueros. Es una estructura formada principalmente por dos vigas metálicas que cubren toda la longitud del automóvil, desde la parte delantera hasta la parte trasera. En ellas se apoya la cabina, el motor y la suspensión, así como los demás componentes. Es la forma de chasis que más resiste cargas y era la más utilizada en los autos antiguos por su facilidad de fabricación. Sin embargo, generaba muchos problemas al adaptarse a suspensiones más complejas por su baja rigidez torsional, además de su excesivo peso en comparación con otras. Por estar compuesta de dos vigas paralelas, también era muy resistente a impactos frontales. Por eso los autos antiguos al chocar se mantenían casi intactos, pero la misma inercia del choque hacía que los pilotos se estrellaran contra sus volantes y se rompieran huesos o en algunos casos se perforaran un pulmón. Chasis compacto. Este tipo de chasis, a diferencia de los tubulares, está compuesto de piezas laminadas, plegadas, embutidas y soldadas para construir una estructura ligera y compacta sobre la cual se montan los demás componentes. En la imagen se aprecia un tipo de chasis compacto, en el cual se observa un piso y dos estructuras en forma de arco, que nacen en la puerta delantera, suben al techo y terminan en la parte baja de la puerta trasera. Dichos arcos, tal como los chasis tubulares o de jaula, son los que tienen la tarea de dar rigidez al techo del auto en caso de volcamiento, para evitar que éste se aplaste contra el conductor. Este es el tipo de chasis más utilizado en la industria automotriz. Hoy en día, ya que a pesar de que se ve trabajoso de fabricar, en realidad es el más económico de realizar para la producción en serie. Chasis tubular de jaula o space frame. Es una estructura en forma tridimensional que se construye a medida principalmente de tubos de perfil redondo sobre la cual se atornillan todos los componentes. Parte de esos tubos dibujan la misma estructura base del chasis tubular de largueros, lo que le da una resistencia a impactos frontales, pero crean conexiones y arcos que funcionan de protección para los pasajeros y aumentan la rigidez torsional al cruzar al lado izquierdo con el lado derecho del automóvil. Este tipo de chasis suele ser experimental, ya que su fabricación requiere de mucho tiempo y costos de mano de obra. Tan solo en soldadura se gasta un gran porcentaje. Sin embargo, a la hora de vehículos experimentales y prototipos resulta la opción más factible. Chasis monocasco de fibra de carbono. Tal como el compacto, es fabricado de un mismo material siguiendo la forma del auto. Otra forma de fabricarlo es haciendo un monocasco de materiales compuestos, como la fibra de carbono, por ejemplo. A pesar de ser un material experimental, por ser ultraligero y resistente, es muy utilizado para fabricar chasis de una sola pieza horneada, lo que le da una rigidez muy alta al auto, así como también un peso muy bajo. Es más costoso de fabricar y su primer uso fue en la Fórmula 1 en la generación Ayrton Senna y su icónico McLaren. Sin embargo, hoy en día, gracias a la popularización que tuvo con Ferrari F40, muchos autos utilizan un chasis de fibra de carbono. Chasis híbrido. Es el resultado de intentar combinar las ventajas de cada tipo de chasis en una estructura compuesta por 2 o 3 métodos de fabricación de chasis. Se utiliza tanto para vehículos de fabricación en serie como para autos de carreras experimentales. Por lo general, se suelen fabricar la cabina en fibra de carbono combinada con largueros de aluminio donde se apoyan el motor y la suspensión, pero cualquier combinación es factible siempre y cuando resista los esfuerzos. También se suele fabricar una cabina tipo monocasco combinada con una estructura tipo jaula tubular para el motor, lo que aumenta mucho más la rigidez torsional. Este chasis híbrido de Alfa Romeo 4C, compuesto por un monocasco de fibra de carbono atornillado a una estructura tubular de aluminio y un arco de protección superior fabricado en tubos de acero. Tan solo la parte de fibra de carbono representa un 20% del costo de fabricación del auto, haciéndolo así muy costoso. En esta imagen vemos un chasis híbrido de un Audi. La parte de la cabina está hecha de fibra de carbono y la otra en aluminio, siguiendo la forma de un compacto. Y ahora vemos la estructura híbrida de un Fórmula SAE. Ahora que cubrimos los tipos de chasis, vamos a hablar de las uniones de los mismos. Cuando hablamos de ensamblado, nos referimos a la unión de las distintas piezas que forman una carrocería. En este aspecto se distinguen 3 tipos: por soldadura, por atornillado
y otros procedimientos. Para conseguir un sólido ensamblaje de las chapas que componen el chasis, de entre todos los sistemas de soldaduras, el llamado soldadura eléctrica por puntos es el más utilizado en chasis compactos. Hay que considerar que este tipo de soldadura solamente es indicado para llevarlo a cabo en planchas superpuestas y que sean de un espesor como mínimo de 0.3 milímetros y como máximo de unos 3 milímetros. Es decir, un sistema muy adecuado para su utilización en el tipo de trabajo que reúne las características de un chasis compacto. Las dos planchas se colocan superpuestas y se presionan entre dos electrodos, los que pueden estar refrigerados o no según la potencia que se tenga que desarrollar en el mismo punto en el que se quiera hacer la soldadura. Los dos electrodos ejercen presión entre las dos planchas como si se tratara de las puntas de una mordaza, y en este momento se hace pasar un impulso de corriente a través de los electrodos, la cual al atravesar las planchas desarrolla una temperatura tan elevada que se produce la fusión de la plancha justo en el punto en el que se apoyan los dos electrodos. Ensamblado por atornillado. Las piezas que no tienen un compromiso de rigidez o que habitualmente pueden ser desmontadas se suelen montar a veces por medio de un atornillado. También las puertas, al ser órganos móviles de la carrocería, se montan sobre bisagras, las cuales van atornilladas a los pilares. Y del mismo modo, podemos hablar del baúl y del capó. Así también hay que considerar que existan piezas atornilladas, sobre todo cuando éstas no ejercen un labor de resistencia. Como mencionamos, también hay otros métodos, y entre esos están el ensamblado por remaches, que se utiliza en lugares donde no se puede soldar, ya sea por el espesor del material o por ser materiales no soldables. Uniones engatilladas o plegadas. Permite unir los bordes de dos piezas de chapa doblándolos sobre sí mismo una o dos veces. Esto se aplica generalmente en chapas delgadas de un espesor de 0,5 a 9 milímetros. Uniones pegadas. Actualmente es grande la aplicación de adhesivos en la carrocería del automóvil, utilizándose con frecuencia en juntas de gomas para proporcionar hermeticidad. Entre las propiedades principales con que cuenta este tipo de unión se encuentra la utilidad para unir piezas no soldables que no alteran ni deforman las chapas como hace la soldadura, ni las debilita como el remachado, aparte de distribuir uniformemente los esfuerzos.